momento de hablar acerca de empleo. Para eso ya establecemos un contacto vía Zoom con el señor César Segovia, viceministro de Trabajo. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente al programa. Sí, muy buen día. Puedo compartir con usted y con la audiencia. Y efectivamente tenemos los datos del boletín emitido por la Secretaría, perdón, por el Instituto Nacional de Estadísticas y también por el trabajo realizado por el Observatorio Laboral Ministerio de Trabajo, que son resultados bastante alentadores en cuanto a los números del tercer trimestre de 2025. Justamente sobre ese tema, sobre esos puntos, queremos conversar el día de hoy con usted, viceministro, que pueda explicarnos, por favor, punto por punto, paso a paso, acerca de estos datos que arrojó esta última encuesta, como ya lo dijo, que tiene que ver con el tercer trimestre de este 2025. ¿Qué es lo que cambió con respecto a los otros trimestres? ¿Qué es lo que cambió con respecto al 2024? Sí, primeramente quiero decirle a la audiencia que nosotros tomamos como línea base inicialmente el censo 2022, que arrojó ya números bastante interesantes. Y el Instituto Nacional de Estadística va haciendo una encuesta permanente de hogares por trimestre. El Ministerio de Trabajo tiene un convenio con el instituto y también aporta personal técnico que pueda permitir tener una actualización de la dinámica laboral. En cuanto a los números ya propiamente dicho del este tercer trimestre, es decir, hasta el mes de septiembre de este año, vemos que la fuerza laboral ha aumentado en 139.000 personas. Por un lado, también un elemento relevante es la ocupación. Con relación al año pasado creció en 146.000 personas. Y eso es un elemento bastante importante porque hay que entender que el mercado laboral tiene dinámicas de acuerdo a los trimestres. Normalmente el trimestre más activo es el fin de año, el último trimestre y también lo del inicio. Y a veces suele haber una pausa en el segundo y en el tercero. Pero en este tercer trimestre, a diferencia de años anteriores, notamos una dinámica bastante importante que permite que 146.000 personas estén dentro estén ocupadas. Esto implica que la tasa de desempleo ha bajado. La tasa de desempleo con relación al año pasado en el mismo periodo de tiempo bajó a 4,9%, que es el más bajo en los últimos 10 años. La expectativa es que el empleo siga creciendo por una cuestión natural, que el tercer trimestre el cuarto trimestre, mejor dicho, el de fin de año siempre tiene una dinámica muy importante, no solo por el cobro de aguinaldo del sector público, del sector privado, sino también numerosos eventos que suelen ocurrir tanto a nivel macro, puedo decirlo así, a nivel micro. Tenemos las cenas o los encuentros de los EXA, tenemos los eventos artísticos. En este caso tenemos el show de Shakira, que va a estar moviendo mucha gente también. Tenemos la final de la Copa Sudamericana. Tenemos varios eventos que van a estar realizándose entre noviembre y diciembre, que va a estar dinamizando mucho el sector, ya bastante dinámico, el sector servicios. Toda la parte de hotelería, toda la parte de gastronomía son los sectores que están dinamizando los números. También la parte manufacturera, tenemos un crecimiento de la generación de empleo en la parte industrial. Las maquiladoras también han generado prácticamente más de 140.000 puestos de empleo. Está generando actualmente, que es un crecimiento importante del empleo. Pero al ministerio, por sobre todo, el dato que más nos parece relevante es que el nivel de informalidad, que es un poco lo que mide la calidad de vida, lo que mide el impacto efectivo en la micro, ha bajado. Nuestro nivel de informalidad anteriormente estaba rondando el 62%, y en base a los últimos números, el nivel de informalidad bajó al 58%. Cuando hablamos de informalidad, estamos hablando de aquellas personas que no tienen seguridad social, aquellas personas que no emiten factura. Y bueno, a pesar de que estamos todavía con más de la mitad fuera del sistema formal, es importante esa mejora de 4 puntos que se ha registrado en este último año, y eso permite de que más personas tengan acceso al IPS. De hecho, que el IPS alcanzó su nivel histórico de cobertura y de cotizantes, llegando a más de 818.000
cotizantes, representando una cantidad de 111.000 nuevos cotizantes si tomamos en los últimos 2 años. O sea, si tomamos el inicio de este nuevo gobierno del presidente Santiago Peña a septiembre del 2025, notamos un crecimiento de 111.000 nuevos cotizantes que habla del empleo formal, también un aumento en la cantidad de trabajadores que emiten factura, porque para que uno pueda ser formal, por un lado puede ser trabajador dependiente y por el otro lado trabajador independiente, pero con la emisión de factura teniendo RUT. Esos son un poco los números generales y después unas cuestiones puntuales que podemos seguir conversando. Sí, viceministro, le quiero consultar sobre el punto, ya que mencionó el tema que tiene que ver con la informalidad. ¿Después de cuántos años disminuyó esta tasa? Bueno, bajamos la barrera de los 60, estamos en 58%, pero ¿cómo se traduce eso, viceministro? ¿Sería de 10 empleos, 6 continúan siendo informales? Y prácticamente es así, pero hay que tener en cuenta que los niveles de informalidad de Paraguay en la última eh, década o más de una década estuvieron por el 64. Allá para el 2015 el Banco Mundial había presentado un informe con otros organismos internacionales que establecía o medía la informalidad paraguaya en un 64%. Eso fue prácticamente casi constante hasta los últimos 3 años, 2 años que bajó al 62%. Nos mantuvimos por ahí y recién este año es que estamos dando este salto importante de disminuir al 58%, que en realidad sigue siendo alta, como bien lo mencionaste, porque 6 de cada 10 paraguayos siguen en una situación informal, pero debemos entender también el contexto internacional. O sea, a veces nosotros pensamos que la informalidad es un patrimonio exclusivo del Paraguay y no lo es así. Yo estuve participando de la 20ª Asamblea de la OIT de las Américas, que se había realizado hace 2 meses aproximadamente, en el cual se presentaron los números regionales de los diferentes países y vemos que la media de la informalidad en las Américas es del 47%, un porcentaje alto y que también preocupa a los países, pero por debajo de lo que nosotros estamos teniendo. O sea, tenemos ya nosotros una brecha importante de ese 58 que tenemos hoy día para llegar a la media del 47 de la región. Cuando hablamos de una media de 47, obviamente estamos hablando de países como los Estados Unidos, Canadá y otros, sus niveles de informalidad son menores al 30%, ¿verdad? Pero también hay países como Bolivia mismo que su informalidad está por el 80%. O sea, es importante esa disminución, pero es la línea que se debe seguir siguiendo porque a la larga es lo que hace sostenible el crecimiento y la calidad de vida. Una persona tiene que tener la seguridad social de poder, al cabo de los años de trabajo, poder jubilarse y tener por lo menos un ingreso que le permita mantenerse dignamente. Y si eso no lo ocurriese, los gobiernos están realizando transferencias no condicionadas o subsidios, como el caso del programa Adultos Mayores, que pesa bastante en el presupuesto de la nación. Entonces es un buen negocio para todos, para el Estado, para la economía, de que se formalice y eso permita con el tiempo aumentar las personas con cobertura previsional y también la cobertura de salud. Viceministro, le consulto, con esta nueva cifra de tasa de desocupación, ¿a qué sectores corresponden estos nuevos empleos que se han formado? Y también te quiero consultar lo que tiene que ver con el rango de edad de la gente que adquirió estos trabajos y si estos trabajos se puede saber si son empleos temporales de acá a 3 a 6 meses o ya son empleos permanentes. Y la verdad que hay una mezcla importante también de empleos temporales. Nosotros en base a las verificaciones que hacemos dentro de programas de gobierno, como el programa Hambre Cero, por ejemplo, el programa Hambre Cero aportó 22.800 empleos temporales, porque el ciclo escolar va
de mediados de febrero a fines de noviembre. Dentro de ese periodo de tiempo se han incorporado 22.800 trabajadores bajo la modalidad de empleo a tiempo parcial, la mayoría. Hay un grupo más pequeño que sí está a tiempo completo, que son las empresas un poco que ya trabajan habitualmente, pero disminuye su producción en los meses donde no hay almuerzo escolar. También hay un crecimiento en sectores como, o sea, dentro de ese crecimiento quiero destacar el crecimiento Sí, muy importante que tiene el empleo femenino, porque una de nuestras debilidades o las debilidades habituales en una economía es el empleo femenino y el empleo joven, ¿verdad? Y vemos que por lo menos en el programa Hambre Cero, el 94% de los empleos generados son de mujeres, ya son madres de familia, son abuelas o son tías o hermanas de los chicos que están dentro del programa, dentro de la institución educativa, y eso es un dato bastante relevante, ¿ya? Pero también hay un crecimiento del empleo estable, eh, que no es a tiempo parcial, que se refleja en la economía y la expectativa, como te dije hace rato, es de que este mes o estos meses, mejor dicho, de fin de año, aumente la generación de empleo. Y hay varias proyecciones también que miran el 2026 como un año bastante alentador. De hecho, que Paraguay sigue estando entre las economías que más crecerá en el 2026 según los propios organismos internacionales. No solo es una proyección del Banco Central o del Ministerio de Economía, sino tanto el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial y el CEPAL ven como a Paraguay como uno de los países que más crecerá el año que viene. Hay que entender también que ese crecimiento económico a la larga implica una generación de empleo. Nosotros, según las estimaciones del Ministerio de Economía y el Banco Central, llegaríamos a un crecimiento del 5.3 aproximadamente en el 2025. Eh, y otros organismos estiman alrededor del 5, un poco más, un poco menos, pero el crecimiento de Paraguay va a ser muy importante en el 2025 y esperemos que eso se traslade en el 2026. O sea, todo indica que se trasladaría al 2026 con la instalación también de importantes industrias e inversiones en diferentes áreas. Vemos como grupos importantes como JBS, por ejemplo, que es el grupo más importante en el mundo en el sector cárnico, en el sector de proteínas rojas, no solo vacunos, sino también porcino, también de aviar, se volvió al país después de haber salido años atrás y está haciendo una inversión, o va a estar haciendo una inversión, mejor dicho, en la zona de Cotobruz y Estigarribia, departamento de Caguazú, de 135 millones de dólares. Y también varios otros grupos, el grupo español Costa también que se está instalando en el Paraguay en la parte porcina. Va a haber mucha demanda de empleo en diferentes zonas, no solamente en área metropolitana de Asunción. viceministro, le consulto, volviendo a lo que tiene que ver con el tema de informalidad, con los datos de informalidad, ¿podemos tener los sectores en donde se identifica la mayor concentración de informales y también en cuanto al territorio, qué departamento también se destaca en lo que tiene también mucha presencia de informalidad? Sí, sigue siendo el sector micro, o sea, MIPYMES, o sea, más MIPIMES. completamente la micro y la pequeña empresa siguen siendo los sectores donde hay una mayor informalidad. Por eso también que el gobierno ha impulsado la ley de MIPYMES, en el cual le permite un régimen simplificado, tanto en la parte de constitución, de evolución, de pago de impuestos, inclusive de las compensaciones salariales, inclusive en el cual se le permite a las MIPYMES por un periodo de hasta 3 años, de hasta 36 meses, de tener un 80% del salario mínimo para poder formalizarse en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Esperemos que este sector, que es el más informal, pueda ir consolidándose y las micro, que son las que van hasta los trabajadores, puedan pasar a ser pequeñas, y las que son pequeñas a ser medianas y así volver a un círculo virtuoso. Nosotros no es, el empleo está bastante focalizado en las MIPYMES también, pero
las empresas grandes te generan un círculo virtuoso, entonces te generan un círculo en el cual hay una mayor prestación laboral, mejores salarios. Esperemos que con la llegada de las nuevas inversiones eso pueda generar también una mayor competencia y se refleje en la generación de empleos, baje más la tasa de desempleo incluso, o sea, la expectativa es que que en este cuarto trimestre y también en el 2026 baje más la tasa de desempleo y pueda permitir una mejor remuneración de los trabajadores. Y en ese sentido quiero aprovechar también Sí. y insistirle a la población, a los trabajadores, a los chicos que van terminando los colegios, de que no se fijen solamente en las carreras universitarias tradicionales, que es un poco nuestra idiosincrasia, de que uno quiere ser abogado, de que uno quiere ser contador, de que uno quiere ser nutricionista, etcétera, etcétera, sino mire la parte de mandos medios. O sea que hay una alta demanda hoy día de profesionales de mandos medios, la parte de electricidad, la parte de reparación de celulares, reparación de motos, la parte de plomería, o sea, o fontanería, como se quiera llamarle. Inclusive nosotros tenemos un convenio hoy día con el gobierno de España, concretamente con Asturias, en el cual ellos, a través del empleo circular, están demandando profesionales de mantenimiento de aire acondicionado, operadores de motoniveladoras, retroexcavadoras, en el área de construcción. Son áreas en las cuales se necesita y se va a seguir necesitando fuente o sea, mano de obra calificada, y no tanto en áreas como ya de profesiones como de abogado, de administrador de empresas, de contadores, de la parte de salud, excepto, o sea, exceptuando la parte médica, porque sí seguimos teniendo déficit en la parte de profesionales médicos. O sea, eh, creo que va a ser todavía bastante importante los profesionales médicos que vayan saliendo desde las universidades, tanto públicas y privadas, porque hay una alta demanda todavía de ese componente médico, no así, por ejemplo, de enfermera. O sea, está bastante focalizado las demandas y las proyecciones de crecimiento. La misma cosa en la parte de ingeniería, o sea, tenemos un déficit de infraestructura que nos puede orientar a que por lo menos por 10 años nosotros vamos a seguir teniendo alta demanda de ingenieros en las diferentes ramas: civil, electrónica, eléctrica, electromecánica, porque las inversiones que vienen demandan ese tipo de perfiles. Idioma es un tema muy importante, porque también se instalan data center, o se va a instalar también la parte de call center también. Entonces, idioma es un aspecto que hace una diferencia de conseguir o no el empleo. Viceministro, por último te quiero consultar con respecto a estos datos de empleo. ¿Podrías darnos tu opinión al respecto, si esto suma, si esto tiene que ver o se puede apreciar ya en estos números, en estas cifras arrojadas en este último informe, lo que tiene que ver con respecto a las MIPYMES, los incentivos para la formalización y también lo que tiene que ver con respecto a los trabajos de fiscalización y de control del Ministerio del Trabajo a las empresas, a los trabajos informales, a las denuncias? ¿Esto suma? Sí, sí, por supuesto. En el sector MIPYMES estamos todavía esperando, porque hace meses nomás se reglamentó la ley de MIPYMES, y esperemos que en el próximo reporte del INE pueda reflejarse una mayor formalidad de las microempresas especialmente, ¿verdad? Se refleja mucho todavía eso. Sí vemos que se refleja en sectores como el empleo parcial de hambre cero. O sea, ahí se notan las verificaciones que estuvo realizando el Ministerio de Trabajo, porque si nosotros tomamos los datos del marzo del 2025, o incluso febrero del 24, creo que hicimos un corte nosotros, y teníamos 5.019 trabajadores en la seguridad social, y después de las verificaciones que se realizó en terreno, las notificaciones,
una presencia más activa del ministerio. Esos números subieron a 22.800, que es el último corte que tenemos al 30 de octubre. Notamos un crecimiento muy importante, por eso es que las verificaciones que se realizan en terreno tienen su impacto. También las fiscalizaciones que hacemos en la parte de los programas gubernamentales, como Tecopona y otros, porque la tercerización, que es un poco la constante en la construcción, a veces las empresas grandes son formales, pero al tercerizar, las empresas ya medianas o pequeñas, por sobre todo, no están formalizándose. Vemos que ese aporte que realiza el Ministerio en cuanto a las verificaciones en terreno, en cuanto al hecho de buscar la subsanación de las situaciones irregulares de las empresas antes de aplicarle la multa, está dando resultados positivos. Y en el caso de las empresas que se muestran renuentes a no subsanar las irregularidades, sí, a esas se están aplicando las multas pertinentes, ¿verdad? Viceministro, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, los datos que nos brindaste el día de hoy. Gracias por ayudarnos a entender, a comprender mejor estos números arrojados por el último informe, lo que tiene que ver con el tercer trimestre de este 2025 en cuanto al empleo. Bueno, y esperemos que podamos volver a conversar sobre este tema ya en el 2026, en enero, haciendo otra vez un recuento de lo que dejó las fiestas de fin de año en cuanto al movimiento económico y que tiene que ver con nuevas fuentes de trabajo. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí un gusto poder compartir con ustedes, con la audiencia, y efectivamente, como los números lo indican, hay un crecimiento bastante importante de la economía en los últimos años y eso se está reflejando con más fuerza en el empleo formal, y esperemos que nuestra conversación en los principios de 2026 sea conversando sobre más avances en el sector laboral, en el sector que pueda permitir una mayor formalización de la economía.